Bueno, muy bien. Buenas tardes. Le damos la bienvenida desde la Oficina Toxicológica Argentina a nuestros Ateneos Federales de la edición 2024. En esta oportunidad, la doctora Jennifer Alicia Vicuña Venegas, que es especialista en toxicología clínica, profesora de farmacología médica y toxicología en la Universidad Cooperativa de Colombia, en la sede que tiene en Villavicencio, que nos va a hablar algo novedoso y muy interesante, que es el uso de la N-acetilcisteína, así conocida por los toxicólogos para el tratamiento de las intoxicaciones por paracetamol, pero en esta oportunidad viendo como una posibilidad terapéutica ante diferentes quelaciones en casos de intoxicación por mercurio orgánico, como es el metilmercurio. Así que quedamos atentos, agradecer que haya elegido nuestros Ateneos para hablar sobre este tema importante, y quedamos atentos. Si hay consultas, les ruego que lo pueden subir en el chat, y si no, al final, así podemos dejar de total libertad para hacer la presentación. Muchas gracias, doctora, y quedamos atentos. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, pues, extender nuestro agradecimiento, pues, por permitirnos presentarles esta investigación que estamos llevando a cabo en Villavicencio Meta, Colombia, por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia. Este proyecto de investigación se llama N-acetilcisteína como una alternativa terapéutica diferente a la quelación que conocemos convencionalmente de intoxicaciones por mercurio. Este tipo de estudio lo llevamos desarrollando aproximadamente hace año y medio. De hecho, pues hace poco tuvimos pues una exposición en una cumbre mundial con farmacólogos y toxicólogos, donde pues digamos que causó un gran impacto, y pues gracias a esto esta publicación ya está en un proceso de traducción para hacer la publicación en una revista indexada americana. También pues quiero agradecer a todos los autores de este artículo, que si bien aún no está publicado porque está en el proceso de traducción e implementación para la revista, hicieron parte, digamos, de todo este proceso. Entonces, una de ellas fue la doctora Joana Ruiz, también toxicóloga clínica, la doctora Jenny Angélica Vicuña, neuróloga y neurofisióloga de México, y tenemos nuestros estudiantes de medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia. Tenemos al doctor Brian Quevedo, de octavo semestre de medicina, el doctor Andrés Cardona, que va a ser también disertante el día de hoy, nos va a acompañar y me va a apoyar en la charla, y también el doctor Juan Suárez, que también se encuentran aquí en este Ateneo escuchando esta presentación. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, dentro del contenido de la sesión vamos a hablar de unas cosas que son de gran relevancia. Uno, ¿por qué es tan importante esta intoxicación por mercurio y por qué consideramos que esto es un problema de salud pública? No, pues para nosotros, para Colombia, tenemos en algunas regiones unos altos niveles en agua, también en alimentos de mercurio, y esto representa un problema porque puede llevar a enfermedades crónicas que probablemente tengan un diagnóstico tardío y tengan secuelas en un futuro. Vamos a hablar un poco sobre las características de esta intoxicación y por qué es tan relevante. Vamos a hablar de un caso clínico de un paciente que nos llama la atención y nos da una nueva perspectiva de manejo a los manejos convencionales. Si bien se había revisado en la literatura el uso de la N-acetilcisteína y se había estudiado en modelos animales, e incluso he hablado con colegas de otros países donde la han estado utilizando durante años, está muy bien también documentarlo en la literatura para que sea una alternativa costo efectiva en dado caso de no tener disponibilidad de los calmantes. Y para eso vamos a hablar un poco de todas las funciones de la N-acetilcisteína y digamos que la alternativa que nos ponen ahorita a continuación como un potencial quelante. Siguiente. Doctor Andrés, no se le escucha. El micrófono, toca que lo encienda. Qué pena, ¿ya se escucha? Perfecto. ¿Listo? Bueno, entonces para empezar a hablar sobre la importancia de este tema, vamos a iniciar con un poco de contexto sobre el mercurio y sus diferentes cinéticas y características. Vemos que el mercurio a nivel, digamos,
puramente molecular se puede dividir en mercurio inorgánico y mercurio orgánico. Sin embargo, a nivel de la importancia clínica, el mercurio se puede dividir en 3 categorías, que sería elemental, inorgánico y orgánico. Vemos que el mercurio elemental es un mercurio al cual estamos expuestos en termómetros antiguos, en esfingomanómetros, y que se absorbe principalmente por la vía inhalatoria. El mercurio inorgánico, a diferencia de este, se absorbe principalmente por la vía, oral, por vía intestinal, y hace referencia a las sales de mercurio. El mercurio orgánico, que es el que, digamos, se ve evidenciado en este caso clínico y en este uso de la N-acetilcisteína, es el metilmercurio, el cual es el mercurio que se une a diferentes grupos, como los grupos metiles o dimetiles, y sobrevive en la naturaleza y estamos expuestos a él a través de la ingesta de diferentes alimentos, como lo pueden ser el pescado. En este cuadro miramos una comparación de los diferentes tipos de mercurio con su importancia clínica. Como dije anteriormente, el mercurio elemental, su principal vía de exposición es la inhalatoria, el inorgánico y el orgánico sería la oral. Vemos que en eso una diferencia importante entre los mercurios es su nivel de liposolubilidad. Vemos que mientras más liposoluble es una sustancia, más fácil atraviesa barreras y llega a diferentes tejidos, como lo puede ser el sistema nervioso central. En este caso, el mercurio, si bien todos tienen cierto nivel de, digamos, tienen cierta capacidad para atravesar membranas, los que más liposolubles son es el mercurio orgánico y el elemental, sobre todo el orgánico. Es debido a esto que vemos en la parte de efectos clínicos que lo que más afecta al mercurio orgánico serían el sistema nervioso central, dando síntomas como las parestesias, la ataxia, los temblores, la visión de túnel y la disartria, el cual es un síndrome caracterizado por una decoloración rosácea de las manos y pies, debido a una neuritis sensitiva, acompañado también pues, de taquicardia, entre otros síntomas. Vemos que, a diferencia de el mercurio elemental, principalmente, bueno, como su vía es la inhalatoria, principalmente puede causar síntomas pulmonares, aunque también causa, debido a su liposolubilidad, síntomas a nivel del sistema nervioso central, entre pues también otros. En cambio, el mercurio inorgánico, ya recordemos que su ingesta es oral, causa lo que sería principalmente síntomas gastrointestinales, siendo incluso una posible urgencia dependiendo de la cantidad. Se dice que alrededor de 30 a 50 miligramos por kilogramo de peso es la dosis, digamos, suficiente para que llegue a causar hemorragias intestinales, como lo vemos acá, puede causar también daños a nivel de los túbulos renales con una necrosis tubular aguda. Y a diferencia de los demás, tiene esta, digamos, riesgo extra. Adicionalmente, es importante recordar la eliminación de los compuestos de mercurio orgánico, que es el que más nos importa en este momento, es principalmente fecal. Vemos que, sin embargo, existe la circulación enterohepática, la cual contribuye a que su vía de eliminación sea de algunos 70 días, tiempo en el cual puede causar muchísimos daños, como ya lo vimos, a nivel del sistema nervioso central, daños que serían permanentes, razón por la cual es necesario, en muchos casos, la terapia quelante para evitar todos estos daños, y no podemos simplemente esperar a que el mercurio se elimine por sí solo. Y se elimina principalmente el metilmercurio en lo que serían heces, pero no tanto en orina, principalmente en heces. A nivel de cómo llegamos a infectarnos o cómo llegamos a tener una intoxicación por mercurio, el proceso empieza en las fábricas donde se queman diferentes metales. También inician los volcanes que liberan diferentes compuestos a la atmósfera. Estos compuestos serían el mercurio elemental, un mercurio elemental que va en forma de gas, transportado como gas. Una vez llega a la atmósfera, hay un ciclo que ocurre entre la atmósfera y los océanos,
los cuales van intercambiando este mercurio, el cual al llegar al océano adquiere estos grupos metiles o dimetiles y se convierte en mercurio orgánico. Es allí en el agua donde ya este mercurio entra a la cadena alimenticia y ocurre el proceso de biomagnificación. Vemos que si bien este mercurio, digamos, está en una cantidad determinada en el agua, mientras va escalando en la cadena alimenticia, esta cantidad de mercurio se va multiplicando. Como podemos ver en la imagen, si bien en el agua había una cantidad, digamos, según la OMS, la cantidad recomendada de mercurio, o no recomendada, sino aceptada máxima, es de hasta 1 microgramo por litro máximo. Entonces, sí, esta cantidad eventualmente se fue multiplicando a medida que iba, digamos, pasando o subiendo por la cadena alimenticia. Vemos que los grandes peces, los peces depredadores que consumen otros peces, llegarán a tener una cantidad de hasta 10 a 100 millones la cantidad del agua de mercurio, razón por la cual el consumo de estos peces está asociado con pues una intoxicación por mercurio. Aquí podemos ver también la ingesta semanal permitida de mercurio, de metilmercurio y de mercurio inorgánico. Vemos que para el caso del metilmercurio es de 1,6 microgramos por kilogramo de peso, y en el inorgánico se trata de 4 microgramos por kilogramo de peso. A nivel de Colombia, vemos que en Colombia la intoxicación por mercurio es un problema de salud pública muy importante. Vemos que se considera el tercer país con la mayor incidencia de contaminación por mercurio, cerca de 50 a 100 toneladas por año, asociado mucho a la extracción de oro, usualmente de fuentes ilegales, lo que también podríamos llamar a veces la minería ilegal o minería informal. Vemos que esta práctica económica es insegura con el medio ambiente, con sus trabajadores, y no es sostenible ambientalmente. Vemos también que las zonas aledañas a estas zonas de extracción son las comunidades que se ven más afectadas, debido también a que estas comunidades, debido a la falta a veces de vías, dependen mucho del consumo de pescado. Es como la proteína que más consumen. Entonces, si ese pescado está contaminado por mercurio, esas comunidades sufren mucho de pues este tipo de intoxicaciones. Adicionalmente, se habla de una exposición crónica, ya que el metilmercurio principalmente, digamos, daña a nivel una exposición crónica, no, casi muy pocas veces es de tipo aguda, y resultan diferentes problemas como el desarrollo cognitivo de los niños, también en problemas de adultos como serían los temblores, el insomnio, la pérdida de memoria, entre otros. Bueno, entonces para tener en cuenta y para hablar un poco de la toxicidad, esto depende del tiempo de exposición y pues también puede alternar el daño dependiendo también la edad del paciente. Nosotros nos regimos también con unos acuerdos que son los acuerdos de Miannata y pues también por las problemáticas que tenemos a nivel mundial dependiendo de las concentraciones de mercurio, la mayoría de ellos derivada en este caso de la extracción ilegal de oro o la minería ilegal. Si nosotros hablamos de los principales efectos que se producen por intoxicación por mercurio, lo hablamos molecularmente porque esto es por una sustitución, sobre todo de los iones de azufre que reemplazan los iones de hidrógeno y de los grupos sulfidrilos, en este caso por la unión o la unión covalente específicamente con el mercurio. ¿Esto qué puede causar? Esto puede llegar a causar unas alteraciones a nivel enzimáticas, porque hay que recordar que esto se utiliza, incluso hace parte de un aminoácido esencial que es la metionina, precursora de la cisteína a nivel del sistema nervioso central, uno de los principales antioxidantes y pues es uno de los principales mecanismos por el cual vamos a abordar la N-acetilcisteína. Al producirse ese reemplazo de ese ion de hidrógeno por los enlaces de sulfidrilo, vamos a tener una disfunción enzimática, una alteración de los transportes de membranas y una alteración de la estructuralidad de las proteínas. Esto afecta dependiendo del tiempo de exposición. Entre más tiempo la persona está expuesta, mayor riesgo.
Si bien, y aquí pues quiero aclarar un poco de la toxicocinética del mercurio, no es que sea altamente liposoluble, lo que pasa es que es más afín a las membranas que tienen alta liposolubilidad y una de ellas es la barrera hematoencefálica. Lo que produce es una bioacumulación a nivel de las barreras, sobre todo hematoencefálica, pero también transplacentaria, que eso es lo que se vincula con las enfermedades, sobre todo de tipo genético asociadas a la intoxicación por metales y en este caso por el mercurio. Y esto esa bioacumulación va a producir un proceso de neurotoxicidad. Si nosotros revisamos la literatura, uno de ellos va a ser la estimulación de los receptores específicamente de acetilcolina, va a producir una liberación extensa de calcio y en calcio intracelular a altas concentraciones es algo que favorece a los procesos de apoptosis. ¿Cuándo se produce esta apoptosis o en qué células? Generalmente a nivel de la fosa posterior y de los núcleos de la base. Esto produce una disfunción reticular y sobre todo cerebelar, lo que está asociado con los trastornos del movimiento muy parecidos al parkinsonismo o a la enfermedad de Huntington. Esto es muy característico del mercurio elemental, porque tiene mayor tropismo hacia este sistema nervioso central, sin embargo, su vía de intoxicación más es de vía inhalatoria, pero una exposición prolongada a alimentos como pescado también puede llegar a una bioacumulación en estas membranas y puede traer estas alteraciones a nivel del sistema nervioso central. No olvidar que si bien tenemos una circulación enterohepática y su mayor eliminación es a nivel hepático y a nivel fecal, en casi un 70%, también tenemos una eliminación muy pequeña en porcentaje renal. Y esto hace que estos iones que están reemplazados por sulfidrilos van a estar bioacumulándose ¿en dónde? En los túbulos renales. Por eso las enfermedades por metales en general, y en este caso también por mercurio, favorecen a la falla renal crónica. Es por eso que nosotros hablamos de un problema de salud pública, porque si vamos a tener en pacientes alteraciones mentales, trastornos del movimiento, enfermedad renal crónica, tenemos una enfermedad de alto costo que generalmente se sospecha es cuando ya tenemos sintomatología específica. También hay otros síntomas que son trastornos gastrointestinales. Hay que recordar que, pues, por ejemplo, nosotros utilizábamos las sales de mercurio en la antigüedad o en la Edad Media para procesos de estreñimiento y motivo de intoxicación de incluso pintores y personas famosas en la historia, ¿cierto? Entonces, el exceso de metilmercurio también puede producir una disfunción a nivel gastrointestinal y hay que recordar que nosotros ahí tenemos transportadores de dimetales y estos transportadores de dimetales son esenciales para el flujo de zinc, pero también transportan otros metales como hierro y en este caso también podría potenciar el transporte de mercurio u otros metales dependiendo del tipo de intoxicación, lo que puede favorecer a procesos de bioacumulación cuando hablamos de ingesta oral en el caso de los compuestos orgánicos. Para las diferentes literaturas, incluso Wolfram Toxicology, que fue como el más reciente actualización para el 2024, hablamos que los niveles en plasma permitidos en personas que están expuestas debería ser aproximadamente de 0 hasta 10 microgramos litro, que eso es más o menos de 50 milimoles por litro, y en la orina el doble, que es 10 microgramos litro. Y ya hablamos de procesos de quelación cuando se está acercando a la cifra en un paciente aproximadamente que tiene niveles de 40 microgramos litro y que tiene algún tipo de sintomatología. Siguiente. Para hablar un poco de la clínica, no solamente vamos a tener la afectación renal y la afectación del sistema nervioso central, sino que también podemos tener otros tipos de afectaciones que son bastante recurrentes y que nosotros podríamos evidenciarlo con la clínica, y uno de ellos es la estomatitis mercurial. Esta estomatitis mercurial prácticamente es un proceso de interacción entre las bacterias y los enlaces de sulfidrilo y las concentraciones de sulfidrino y los cationes mercúricos a nivel de las encías, y esto produce el llamado ribete de Gilbert, que es de un color como pardo verdoso, y también produce una pérdida de lo que es el esmalte dental, favoreciendo a lo que son las caries, a la pérdida de los dientes o al adelgazamiento de los dientes y que se sientan estos dientes como si se fueran a caer. Eso también es muy característico y son manifestaciones clínicas que pueden documentar los pacientes y que no se están pensando. También está el diente de Letuy, que es cuando prácticamente el diente tiene una coloración que también es parda negruzca y que probablemente esté relacionado con esa interacción con los grupos sulfidrilo y las bacterias de la boca.
Ya tenemos el eretrismo mercurial, que son síntomas específicos del sistema nervioso central y que pueden abarcar desde trastornos trastornos específicamente del movimiento, pero lo más importante y una de las primeras que se manifiestan con niveles incluso mayores de 100 microgramos sobre litro son alteraciones de la parte emocional, pacientes en depresión que pueden llegar a ser delirios, hacen alucinaciones, estados depresivos y psicosis se puede llegar a presentar. Y teniendo en cuenta lo que hablamos de las lesiones que se presentan en el núcleo de la base, que nos pueden llevar específicamente a trastornos del movimiento y se puede llegar a confundir con otras patologías, pero las electromiografías no son concluyentes. En nuestro caso, que lo vamos a ver, este paciente se le hizo una electromiografía con conducción y reflejo H, que no era característico de unas enfermedades neurodegenerativas y que daba más para neurodegeneración por toxicidad, por lo cual pues se enfocó también el caso a intoxicación por mercurio. Recordar que pues para la mayoría de los metales nosotros tenemos los tratamientos quelantes, que como su nombre lo indica son garras que agarran el metal y lo eliminan por vía renal. ¿De qué dependemos con este tratamiento quelante convencional? Uno, de que tengamos una función renal y hepática conservada en el paciente, que no tengamos trastornos hidroelectrolíticos e incluso la consecución de los mismos se vuelve a veces muy difícil. Si está la penicilamina, hay otros quelantes, está también el Succimer, que es uno de los más utilizados también, pero pues nosotros hacemos un balance de costo-efectividad y pues por lo menos aquí en Colombia lo que es el Succimer, que es uno de los que más usamos por su seguridad y porque su administración es oral, tiene un alto costo e implica muchos días de hospitalización. Siguiente. Esto ahora vamos a hablarles del caso clínico, que trata de un paciente masculino de 56 años de edad, que fue referido de cardiología debido a una cardiomegalia sin causa aparente, con una historia de hipertensión controlada. Vemos que al realizarle la medición sérica de sus niveles de mercurio encontramos cifras de 65,84 microgramos litro, lo cual indica pues, que tiene unos niveles de mercurio muy elevados. Referente a los antecedentes, el paciente nos cuenta que comía durante 10 años, comió pescado casi que 3 veces al día. Entonces, digamos, epidemiológicamente, además proviene de una zona que es San José del Guaviare, la cual es una zona aquí en Colombia que se asocia mucho a la minería ilegal y a problemas como este. Vemos también que el paciente presentaba síntomas como lo serían astenia, anemia, irritabilidad, cambios de su comportamiento, pérdida de dientes y ganancia de peso, los cuales están, como vimos anteriormente, pueden estar asociados a lo que sería una intoxicación por metilmercurio. Entonces se dice al paciente que requiere terapia con quelación. Sin embargo, en el momento no está disponible, razón por la cual el paciente se le manda un tratamiento coadyuvante neuroprotectivo con N-acetilcisteína. Se inicia en 600 miligramos oralmente cada 12 horas, mientras esperaba a que estuviera disponible el quelante de Succimer. Se programó una cita de control para dentro de un mes y en la cual se medirían los niveles de mercurio de nuevo y se iniciaría con la terapia quelante. Al mes se volvieron a tomar los niveles séricos de mercurio y se encontró que habían sido reducidos en un 50%, lo cual fue un hallazgo muy sorprendente, ya que no se esperaba que sus niveles pues bajaran de esa manera. Se esperaba simplemente, digamos, se dio la N-acetilcisteína como neuroprotector debido a sus poderes antioxidantes y para más que curarlo o reducir sus niveles de mercurio, intentar reducir la cantidad de daño que el mercurio le causaría a su cuerpo. Sin embargo, al encontrar estos hallazgos tan increíbles, se decidió aumentar la dosis de N-acetilcisteína a 600 miligramos cada 8 horas y volver a hacer una cita de control en un mes, sin utilizar la terapia quelante. Los resultados que se encontraron a través de la medición por espectrofotometría fueron entonces así.
En su nivel inicial se redujo en un 50% a los 30 días y a los 60 días se redujo en un 78%. Y ya a los 90 días llegó a niveles normales, niveles aceptados, que lo cual sería, digamos que de 0 a 10, llegó a un nivel de 6 microgramos por litro. También se ve la mejoría de los síntomas a partir de los 2 meses de tratamiento. Ya los síntomas habían sido reducidos considerablemente y a los 30 días ya el paciente no refería a ningún síntoma de los descritos inicialmente. Entonces, nos preguntamos cómo es posible que solo con el uso de la N-acetilcisteína esto fuera posible, para lo cual vamos a empezar a hablar de la N-acetilcisteína, vamos a decir qué es y por qué es posible que también por qué se le dio y por qué es posible que sirva como una terapia quelante alternativa. Bueno, la N-acetilcisteína es un tratamiento bien conocido, tanto así que ya es el antídoto para el acetaminofén, la intoxicación por acetaminofén. También tiene diferentes funciones, también se usa como mucolítico en diferentes enfermedades, debido a que muchos de los mecanismos de acción de la N-acetilcisteína, digamos, tienen que ver con su grupo sulfhidrilo. Este grupo permite diferentes, como vimos anteriormente, lo que hacía el mercurio era unirse al grupo sulfhidrilo de lo que serían pues las diferentes células del cuerpo. Lo que haría este fármaco es, digamos, dar ese grupo sulfhidrilo de tal manera que el mercurio se uniría a esta molécula quelándola así. Ese sería como el mecanismo teorizado de por qué puede funcionar como un quelante. Adicionalmente, vemos que esto ha sido estudiado a nivel preclínico. Aquí hablamos de 11 estudios en los que se ha visto la N-acetilcisteína como un posible quelador de mercurio. Vemos que 8 de estos 11 estudios reportaron mejorías en los niveles séricos de mercurio. La cisteína es como tal es lo que sería un derivado de la cisteína, que es un aminoácido, y ayuda sus efectos antioxidantes, o la razón por la cual inicialmente se dio al paciente fue por sus efectos antioxidantes. ¿Esto cómo lo logra? Lo logra a partir de su papel como precursor en la síntesis de glutatión. El glutatión es un tripéptido, principal mecanismo intracelular antioxidante de todas las células del cuerpo, y está conformado por glutamato, glicina y cisteína. Al aportar la cisteína, y siendo además la N-acetilcisteína una molécula capaz de atravesar diferentes barreras pues, lipofílicas, se convierte en un precursor importante de glutatión, el cual pues ayudaría en este caso a nuestro paciente a reducir pues los efectos nocivos de la intoxicación por mercurio. Sin embargo, vemos también que puede llegar a tener otros efectos, otros mecanismos de acción. Es capaz de interactuar con un antiporte de glutamato y de cisteína, de tal manera que al permitir la entrada de cisteína, digamos, no permite la entrada de glutamato. De esta manera tienes un papel en la regulación de diferentes trastornos psiquiátricos y también neurológicos. Se está estudiando incluso para enfermedades neurodegenerativas debido a este efecto que tienen en este antiporte, razón por la cual es un fármaco que, pues, si bien no fue dado inicialmente pues, para un papel quelador, sí terminó mostrando estos efectos y claramente también mostró los efectos neuroprotectores, que fue la razón inicial por la cual se dio este medicamento. Bueno, entonces para tener en cuenta la N-acetilcisteína, si bien nosotros los utilizamos para varias entidades, para la intoxicación por acetaminofén es una de las más comunes, también nosotros lo utilizamos para injuria hepática inducida por medicamentos y productos herbales, y como bien lo dice el doctor, también ya está en estudio a altas concentraciones para manejo de craving o deseo de consumo en pacientes que tienen trastorno por dependencia a sustancias psicoactivas por esa específica actividad con el glutamato que mencionó el doctor Andrés. Tengan en cuenta que la N-acetilcisteína pues hace parte
pues lo que hace es complementar o quita un paso de lo que es la metionina, que es un aminoácido esencial para la formación generalmente de cisteína y que a su vez se necesita para la producción, ya sea de albúmina, de acetilcoenzima A y de cisteína. También elimina lo que son las especies reactivas de oxígeno, de hiperóxido, que son muy comunes en el organismo y que son potenciadas por los grupos sulfidrilos, en este caso de los cationes mercúricos. ¿Cierto? La N-acetilcisteína, al tener un efecto neuroprotector y tener un proceso de antioxidante, lo que hace es que disminuye esa cadena de apoptosis, de esa activación de la caspasa 8 y de la caspasa 9 que mandan apoptosis a nivel del sistema nervioso central y mejora que no haya alteración de las membranas por hiperoxidación lipídica. Entonces, esto lo hace por medio de mecanismos entre metionina, homocisteína, cisteína para pasar a convertir albúmina, coenzima A y ser utilizados en los ciclos esenciales de activación enzimática y así ir eliminando la producción de radicales libres. Adicional, aumenta esos niveles de glutatión, ya lo dijimos, es uno de los especial protectores a nivel intracelular que ayuda a la eliminación de metabolitos tóxicos, pero también de radicales libres. Hay una cosa a tener en cuenta con las concentraciones de glutatión, es que sí aporta glutatión y cisteína, pero la otra es que nos aumenta la sulfatación. Si nosotros recordamos, la sulfatación es una reacción de fase 2 a nivel hepática y esto potencia la eliminación cuando hablamos de un tóxico que tiene una eliminación con circulación enterohepática y una eliminación en 70%. Cuando nosotros tuvimos este paciente que ingresa, se le pone un neuroprotector, se deja todo el proceso para iniciar la hospitalización, la consecución del quelante, nos damos cuenta por la misma técnica, el mismo laboratorio, lo único que cambia es que empezamos a utilizar lo que es la N-acetilcisteína a dosis que son inclusive bajas, 600 miligramos cada 12 horas, por lo cual decidimos tomar un manejo expectante y aumentar la dosis de N-acetilcisteína a 600 miligramos 3 veces en el día, es decir, cada 8 horas, y esto estamos hablando por vía oral, porque no hemos explorado entonces cómo sería el efecto endovenoso y con la aplicación de la convencional de N-acetilcisteína a 20 horas. Por lo cual, nosotros postulamos a la N-acetilcisteína como una potencial terapia para intoxicación no solamente por mercurio, creemos y tenemos la creencia porque nos falta más estudios y estudios multicéntricos donde tengamos más pacientes que tengan esta entidad, es que probablemente va a ser una alternativa para intoxicaciones por la mayoría de los metales. Siguiente, por favor. Entonces tenemos varios beneficios, el manejo, toda la parte de antioxidantes con la reducción de radicales libres y la disminución del estrés oxidativo que va a llevar a una disminución de la activación de la vía de las caspasas. Así vamos a prevenir apoptosis a nivel del sistema nervioso central, que sabemos que estas células que se pierden a nivel cerebral no se recuperan y que eran las que se asociaban con trastornos del movimiento. También potencia y mejora el sistema inmunológico y esto por las concentraciones de glutatión. Hablamos de un potencial quelante que lo creemos no solamente para mercurio, sino también creemos que puede ser postulado para plomo, para cadmio, para arsénico. Si bien la literatura tiene varios estudios en animales, también pequeños estudios en poblaciones y casos aislados, nuestro estudio incluso entra con un solo paciente, estamos pasando la propuesta para empezar a emplear a nivel nacional la N-acetilcisteína en todas las comunidades, que aquí tenemos grandes poblaciones, sobre todo las que nosotros atendemos, que estas vienen de San José del Guaviare, que es un área muy tropical donde tienen grandes concentraciones de minería ilegal, para determinar si tenemos un tratamiento costo efectivo, porque en un periodo de 90 días tuvimos una disminución gradual de altos niveles de mercurio en un paciente sintomático que venía con cardiomegalia de no origen aparente, donde se le habían descartado enfermedades crónicas, donde se le había descartado enfermedad chagásica, donde lo único que tenía positivo era sus síntomas sugestivos de intoxicación por mercurio asociado a niveles elevados de mercurio en sangre. Entonces, la invitación y la idea de traer esto hacia ustedes es mostrarles que la N-acetilcisteína tiene múltiples beneficios. De hecho, en la clínica se utiliza con múltiples utilidades como nefroprotección, se está utilizando también a nivel cardiovascular como prevención de producción de radicales libres en pacientes que han sido llevados a fibrinolisis o que van a ser llevados a tiempo balón o que van a ser llevados a cateterismo, por lo cual pues la invitación es a documentarlo a la literatura para que estos estudios cobren relevancia y podamos dar unas alternativas de manejo un poco más amplias en estos pacientes, no limitándonos solamente a las alternativas que tenemos
actualmente. Este estudio pues nosotros ya lo tenemos en proceso de publicación, también estamos pasando la propuesta para hacerlo a nivel nacional para poder obtener diferentes alternativas. He hablado con colegas, algunos de Venezuela, otros de México, una par de Taiwán, en el cual lo han utilizado y han mostrado efectividad. Siguiente, y creo que la doctora tiene preguntas. Antes de pues, continuar con preguntas, pues nada, nosotros queremos agradecerles también el espacio por escucharnos. Los invitamos a Colombia en cualquier momento que quieran estar. La Universidad Cooperativa de Colombia está presta a investigación y a estar con ustedes en sintonía para eso. Muchas gracias, doctora Jennifer Vicuña y el doctor Andrés Cardona. Sobre la presentación y bien como plantean, yo creo que abre una ventana para seguir avanzando, investigando los potenciales beneficios que tiene el uso de la N-acetilcisteína para este tipo de intoxicaciones. Dentro de, como bien ustedes aclararon, el amplio uso que hoy vemos, que tiene buenos resultados, inicialmente, como decíamos, por el paracetamol, pero que también lo hemos visto para otro tipo de patopatías. Y esto es importante también para tenerlo en cuenta. Hubo una experiencia acá que fue publicado también algunos casos por intoxicación de mercurio que venían con trastornos en la analítica hepática y que hubo mejoría con el uso de la N-acetilcisteína. O sea que va habiendo experiencia y esto yo creo que es bueno, útil y sería muy positivo seguir sumando más casos. Así que bueno, ahí abrimos a las preguntas después de la felicitación por esta ponencia. Ahí le había levantado la mano. Doctora. ¿Quiere abrir el micrófono? ¿Quién tenía una pregunta? Le dan felicitaciones. Ahí levantó Christopher Meléndez. Adelante. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí, perfecto, claro. Buenas tardes desde Venezuela. Debo felicitar a los exponentes por tan magistral clase y explicación. Tengo una pregunta con respecto a los efectos quelantes de la N-acetilcisteína. A ver si entendí bien. Tengo entendido que el efecto quelante de la N-acetilcisteína para la intoxicación por metilmercurio se basa en que, sabiendo el mecanismo de acción de toxicidad del metilmercurio, tiene la capacidad de unirse a los grupos tiol de las proteínas de la membrana celular, ¿correcto? Sí, doctor. Sí, sí, señor. Ok, y en base a eso, la capacidad quelante de la N-acetilcisteína es donar esos grupos tiol para que el mercurio que está unido a esas proteínas celulares se una a la N-acetilcisteína, ¿cierto? Sí. Ese es uno. Ok. Sí, señor. Tengo una pregunta en base a esto. Entonces, ¿la N-acetilcisteína sirve única y exclusivamente como agente quelante para la intoxicación de metilmercurio o sirve también para quelar otros metales? Esa es la idea que tenemos, doctor. Si estamos hablando de grupos tiol, podría hacerlo con plomo, con arsénico, con cadmio, con cobalto y demás. La idea es que probablemente, incluso los estudios preclínicos que estuvimos estudiando, lo proponían para plomo, que ustedes saben que es una intoxicación que es a largo plazo, más de 10 años y demás, en los cuales, esto sí les digo, solamente fue estudios en rata, tuvieron una disminución igual del 50%. Eso hablando del efecto específicamente cuando actúa como quelante, porque es que los otros beneficios es también el aporte de la cisteína a nivel del sistema nervioso central, donde se concentra el metal y aumenta el riesgo de neurotoxicidad, y también promover lo que es la parte de sulfatación para la eliminación hepática y fecal. Muchísimas gracias. Excelente explicación. Muchísimas gracias. Sí. Adicionalmente, pues, según la ficha de la Asociación Española de Medicamentos, debido a este efecto quelante se recomienda distanciar entre 2 horas, pues si el paciente tiene que tiene ingesta como de sales de metales por diferentes déficits de metales que tenga,
se recomienda distanciar la ingesta pues, de esas sales y la aplicación de la N-acetilcisteína por este efecto que presenta. Muy bien. Olga Melo había levantado la mano, ahí estamos atentos a su pregunta. Sí, buenas tardes y felicitaciones a la doctora Jennifer Vicuña y al doctor Andrés Cardona. Yo quería preguntarles si, teniendo en cuenta la gran ventaja de la N-acetilcisteína en nuestros pacientes, ¿no? De la región donde, sobre todo en los llanos orientales, donde a veces el acceso a los quelantes es limitado, ¿ustedes creen que tenemos como el material suficiente en cuanto a evidencia científica para solicitar la aprobación de la indicación como coadyuvante en intoxicación por mercurio en este caso? ¿Tenemos suficiente evidencia para pedir la indicación a la entidad regulatoria que es INVIMA o todavía nos falta? ¿O cómo podríamos sustentar esa solicitud? Gracias. Bueno, agradecer a la doctora Olga Melo, ella pues es mi profesora, entonces un cordial saludo y agradecerle por estar aquí el día de hoy. Doc, según la evidencia científica y lo que nosotros logramos recopilar es que si bien hay una experiencia empírica muy amplia frente al tema, porque sé que la mayoría lo han utilizado, no está reportada en la literatura. Y si bien hay estudios de caso, creo que en el caso de para poder poner la indicación en INVIMA, no sé si necesitaríamos pues documentar más casos a la literatura y tener estudios sobre todo con mayor potencia para poder soportar la investigación. La idea de nosotros de presentar este hallazgo pues a la comunidad pues nacional e internacional es eso. Nosotros queremos es buscar esa cantidad de pacientes, pues nosotros tenemos una corte que estamos tratándolos con N-acetilcisteína, sin embargo por las zonas, porque ni siquiera es acá el área de Villavicencio, sino que es San Vicente del Guaviare, a veces se nos pierden los pacientes o no vuelven y demás. Queremos es invitar a todas las entidades a que hagamos un estudio mucho más grande para poder soportar la indicación, doctora. No sé usted qué opina, si solamente con este tipo de literatura o de casos se puede soportar como indicación en el INVIMA. Pues digamos que lo que tú dices es verdad, se necesita una buena, digamos, en general para una indicación se necesita una evidencia robusta. Sin embargo, hay argumentos que están relacionados con el contexto de nuestro país, con la necesidad médica insatisfecha, por las dificultades geográficas. Inclusive el Ministerio de Salud ya ha recomendado el uso de la acetilcisteína por lo menos como directriz en la intoxicación para quad. Digamos que como tal la molécula no tiene la indicación, pero por directrices del ministerio se recomienda su uso. Entonces yo creo que sí valdría la pena intentarlo con estos casos que se están reportando y aterrizarlo al contexto colombiano, y de esa manera podemos lograr por lo menos abrir el camino. No sé si lograr la aprobación formal, inclusive a través de sociedades científicas se puede pedir la indicación como un listado aparte, una especie de listado off-label, pero avalado un poco por el ministerio. Entonces yo creo que hay que hacer la tarea y pues como que sería bueno unirnos con las universidades y con lo que ustedes están haciendo para hacer la solicitud. O sea, digamos que a partir de estas reuniones y estas interacciones académicas, pues logremos de verdad trascender e impactar a la comunidad, pues para que puedan acceder a través del sistema de salud al medicamento porque ya tiene un aval de la indicación. Y bueno, y de paso darle las gracias y un saludo especial a la doctora Jennifer, que es egresada del programa, y bueno, muy orgullosa de verla en estos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahí hay la mano levantada, Luis, pero antes, acá en el chat de Natalia D'Amico, les pedía por favor si podían repetir cuál es la dosis mínima de metilmercurio en el cual el adulto podría presentar sintomatología. En la dosis mínima de metilmercurio de que puede presentar sintomatología, pues bueno, las dosis estandarizadas en plasma es de 10 microgramos kilogramo, pero generalmente la sintomatología se hace más evidente cuando los valores son mayores de 40 microgramos litro. Esto es por espectrofotometría de acción computalizada. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahí les pasan en el chat si pueden ingresar
que les dan un correo que quieren contactarse con ustedes por estos trabajos. Y si lo ven, están un poco ahí al principio. Y Luis, adelante, que estaba haciendo la pregunta. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Luis Vescance, de Barinas, Venezuela. Bueno, la felicito, doctora, la felicito también al doctor Andrés. Muy buena la presentación, de verdad, bien interesante. Cuando me llegó el correo me emocioné bastante porque veo que están investigando en algo que bueno, nosotros ya conocemos hace tiempo. Yo lo conozco en un posgrado en el año 2002, cuando ingresé al posgrado en Caracas, en el Hospital de Coche. Mis profesoras, o sea, mis docentes estaban trabajando en este proyecto. Bueno, lamentablemente ya una de ellas falleció, la otra ya está retirada. Nunca publicaron sus experiencias, pero ya tenían tiempo trabajando con el cisteína, pero vía intravenosa, de forma intravenosa. Tenían un protocolo de tratamiento que era por 2 semanas en hospitalización y se colocaba una dosis cada 6 horas. Se hacía el cálculo en base a dosis de acetaminofén y se trabajaba con pacientes con plomo y mercurio. Yo tuve la experiencia de trabajar con 3 pacientes intoxicados de una mina con mercurio, eran vendedores de oro, pero lo limpiaban el oro con mercurio, pues, y ahí se intoxicaron, intoxicación crónica los 3. Estuvieron recluidos en el hospital durante 2 semanas recibiendo el tratamiento. La primera semana, de lunes a viernes, se descansó sábado y domingo, se tomaron muestras nuevamente, se vio que había todavía niveles de mercurio, se colocó un segundo ciclo, otra semana más, luego se hizo el nuevo control y se evidenció que los pacientes ya estaban en valores normales pues, del mercurio, se les dio de alta, se le hizo terapia de restablecimiento con Metabas, que es para la terapia con oligoelementos, restitución de oligoelementos, y luego tuvieron control como 6 meses más con nosotros, ya ambulatorio, ¿no? Los pacientes estuvieron muy bien. Fue una experiencia que tuve yo la posibilidad de participar, pero se lo hacíamos de vía intravenosa en el año 2003. Entonces, la experiencia que quería compartir con ustedes. Y yo fui quien solicitó el correo. Por el chat para poderme contactar con algunos de los investigadores y poder compartir mayores experiencias al respecto, ¿no? Como agente quelante del CTI. Muchas gracias. Un abrazo, saludos. Muchas gracias, doctor. Y la verdad quedo muy interesada porque es que yo tengo en la cabeza en los pacientes que están muy sintomáticos y los tenemos que hospitalizar y que no haya de pronto la posibilidad es hacer eso. Y si ya se ha hecho, y porque acá pues las implicaciones, incluso como hablaba la doctora Olga de las indicaciones, pues es algo bastante relevante en cuanto a la atención en salud, por lo menos en nuestro país. Entonces me parece bastante interesante porque si podemos documentar eso, hacer una publicación, más las experiencias que tenemos nosotros, sería un estudio multicéntrico, más pacientes, y podríamos llegar a fortalecer esa indicación y hacer un algoritmo de manejo en estos pacientes. Yo tengo la seguridad por la bioquímica, porque nos falta más pacientes, es que probablemente esto no sea solo para mercurio, sino para los metales en sí. Sí, doctora, es para todos los metales por su efecto quelante, ¿no? Incluso, primero que es más económico, lo que nosotros pudimos observar en nuestra experiencia, es más económico que por lo menos que nosotros usamos era tal y extra. Entonces era mucho más económico, aparte de que había mayor disponibilidad en ese tiempo, porque lo hacía la Universidad Central de Venezuela, pero o sea, lamentablemente ya no lo están haciendo en el país, o sea, ya no tanto. Lo conseguimos de Colombia, que lo traemos en ampollas y en sobres, pero ya no para quelar, sino para otros propósitos, sobre todo en alcoholismo crónico, para reversión de la hepatopatía. No sé si sería tan amable, doctora, y nos comparte su correo para poderla contactar. Claro que sí, les voy a dejar correo y número telefónico. Ahí el correo está en el chat, ahí lo había subido. La doctora, si entra al chat, está el correo que lo subió recién, Luis. Muy amable. Gracias, doctor Aldo. Ok, gracias a usted. Ahí, Yolángel Hernández. Sí, buenas tardes, adelante. Mucho gusto. Yolángel Hernández desde el Estado Bolívar, Venezuela también. Primero, felicitaciones, ok, excelente la investigación y sobre todo, como yo digo, en los investigadores jóvenes hay muchísimo que hacer.
Nosotros también en Valencia, en el centro donde yo me formé, se venía utilizando, ya el centro cerró la N-acetilcisteína, inclusive en niños en dosis muy pequeñitas, en dosis muy bajas, y resultaba muy efectiva, no solamente para mercurio, sino también para plomo. Y entonces niños con trastornos neuroconductuales ya comenzaban con dosis muy bajas, 100, 200, 300 miligramos de N-acetilcisteína vía oral en sobres, porque se conseguía la presentación en sobres, pues nos dio muchísimo efecto. Lamentablemente Venezuela viene no tengo que decirles cómo, en una época muy difícil y no hay pues estudios hechos, lo que nos queda es la evidencia y lo que nos queda es la práctica clínica, en mi caso más de 35 años dedicada a esto. Quería hacerles dos comentarios muy puntuales. El primero es que nosotros hemos visto, yo vivo en un estado minero y los efectos del metilmercurio y del mercurio elemental en población minera los vemos con dosis más bajas. Cuando usted le hace determinación a esos pacientes, pueden presentar sintomatologías y eretismo mercurial con dosis de 20, 30 microgramos de mercurio por decilitro medidos por absorción atómica. Entonces nosotros, si nos quedamos esperando que nos llegue a 40, así, imagínate, el paciente no sobrevive, ¿no? Entonces los temblores son muy particulares y comienzan desde muy pequeñitos. Hace 2 semanas tuvimos en consulta a una niña de 3 años con eretismo mercurial, pero la niña viene con exposición desde el embarazo, de una exposición intrauterina. Y lo otro que quiero dejar bien puntualizar es que no podemos hablar nunca de valores normales, porque no existen valores normales para ningún tipo de metal. Entonces, como veo que hay mucha población, muchos jóvenes aquí, dejar eso bien sentado. No hay valores normales para mercurio, porque ni mercurio ni plomo se han demostrado que tengan ninguna función benéfica en el organismo. Los felicito, a seguir adelante, a tratar de unir esfuerzos, como dice ella, estudios multicéntricos que permitan definitivamente establecer dosis y patrones para el tratamiento de la intoxicación por mercurio. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, doctora. Gracias, doctora, por el aporte. Sí, un poco acá en Argentina también nosotros no contamos con presentaciones de uso parenteral, solamente por vía oral, que también tiene sus problemas a veces en tolerancia cuando son dosis tan elevadas, ¿no? Sí, y para la intoxicación por acetaminofén en Argentina están utilizando solo, yo sé que la oral y la IV no tienen ningún tipo de diferencia, las están utilizando entonces oral. Exactamente, usamos la vía oral. Ok. No, muy agradecida con los comentarios, con la experiencia, los doctores que ahí está mi número y el correo, pueden escribirnos y creo que podemos documentarlo en la literatura, podemos publicarlo. Eso nos daría mayor peso y hacer un algoritmo. Me parece que podríamos hacer un algoritmo de manejo. Sí, yo creo que es un poco la idea de estos ateneos, que es poder amalgamar los conocimientos en nuestro continente, que a veces tenemos las dificultades de no contar, en estos casos puntuales, con el N de pacientes suficientes para tener evidencia. Y tal vez todos los centros que podamos ir participando, tengamos alguna situación, poder sumarlo como un trabajo único. Yo creo que eso sería muy positivo y acortaría mucho los tiempos. Si no, cuando alcancemos al número significativo pueden pasar muchos años. En cambio así van surgiendo y sobre todo, como hemos escuchado los colegas de Venezuela, que al estar en zonas mineras y demás, por ahí tienen esta posibilidad de tener un número de pacientes significativo, y yo creo que este vínculo puede ser de sumo valor, así que realmente aplaudo compartir los correos, los teléfonos, y que esto permita poder llegar a trabajos. Un poco acá en el país nos pasó con el uso de algún suero antibotulínico que lo producía una de las provincias y no tenía el uso federal, y a través de convenios de participación de los distintos centros en el país permitió en corto tiempo tener suficiente cantidad de casos. En esto puntualmente yo creo que algo muy positivo que se ha logrado es este vínculo que es lo que espera la relación toxicológica y poder sumar. Doctora, sí, por último quería aprovechar y hacer el comentario que no solamente se está utilizando, no sé si el protocolo de ustedes solamente era N-acetilcisteína vía oral sola, sin ningún otro medicamento, porque acá también se viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo, inclusive lo comentamos en un programa que tuvimos con el doctor Ubier Gómez, se están utilizando de manera adicional antioxidantes
y entonces está el uso asociado de N-acetilcisteína, inclusive de glutatión, que también pudiera utilizarse. Entonces sería propicia la ocasión para establecer grupos de trabajo que pudieran establecer estos tipos de protocolos y poderlos estudiar y poderlos analizar. Entonces les dejo allí y dejo la cuña en el programa que tenemos de YouTube, porque ese video se subió al canal de YouTube y tenemos esa presentación con el doctor Ubier Gómez. Ya le dejo entonces en el chat el canal para que la tengan también disponible. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Y sí, en este caso utilizamos la N-acetilcisteína, pero estoy completamente de acuerdo con usted de que el potencial uso de antioxidantes, como lo vimos por la bioquímica, en teoría debería disminuir, disminuir los niveles según pues la química también de los metales. Entonces me parece bastante interesante y válido y pues vamos a revisar el video, sí señora. Seguro. Aquí les estoy dejando entonces en el chat. Yo la veo con Veneno, trabajo con el doctor César Redpool y esa presentación del doctor Ubier Gómez estuvo realmente excelente. Entonces allí les dejo para que consulten. Y de nuevo, muchas gracias y felicitaciones, doctora. Gracias. Doctor, gracias. También, perdón, te olvidé, doctor. También. No, tranquila. Muchas gracias igual. Bueno, muy bien. No veo más preguntas, nada más que agradecimientos. Yo creo que esto ha abierto una ventana y aplaudo que haya estos ateneos de la Asociación Toxicológica Argentina permitir estos vínculos. Yo creo que es el fin, potenciar y poder trabajar en equipo. Por ahí sabemos que los toxicólogos somos pocos y que a veces poder hacer estos trabajos se hace muy difícil. Por lo tanto, poder generar vínculos y sumar esfuerzos para poder tener nuevas posibilidades terapéuticas, yo creo que es excelente. Me sumo a las felicitaciones que han recibido, así que quedamos atentos. Esto va a ser subido al canal de YouTube en los próximos 48, 72 horas de ATA, donde están los otros ateneos. Y por supuesto los invitamos a los próximos que tenemos siempre los últimos martes de cada mes a las 18 horas de Argentina. Así que no sé si tienen algo para agregar. Nosotros nada más que felicitarlos y agradecer su participación. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes y quedamos atentos. Que tengan un buen final de día. Y abrazo fuerte a los colegas venezolanos para que los acompañamos desde el corazón para que puedan pasar estas duras etapas que en más y menos cada uno de los países ha tenido estos ciclos. Así que fuerza y saber que cuentan con colegas que estamos con ustedes. Agradecido. Muchas gracias. Abrazo fuerte.